La Policía Nacional Civil confirmó que el cuerpo localizado en la finca La Paz, ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana, es el de la joven desaparecida el 16 de marzo, Flor García. La Fiscalía General sostiene que Flor García fue sometida a un ciclo de violencia económica y psicológica por parte de su esposo, Joel Omar Valle, antes de desaparecer en marzo pasado. La joven de 33 años, el día que desapareció, no portaba teléfono celular y supuestamente abordó un bus de transporte colectivo, a pesar que tenía vehículo, según la versión de Valle, quien aseguró en aquel momento a familiares y autoridades que Flor había salido a comprar insumos médicos para la clínica de él, donde ella trabajaba. El detalle es que ella salió cuando yo todavía estaba dormido, a las 6:30, yo me suelo levantar a las 7, entonces ella una noche antes estuvo escogiendo qué ropa ponerse. Por esa razón no he podido decir a las autoridades cuál es la ropa con la que ella andaba. Usualmente salía en pantalón o en vestido, pero cuando usaba el pantalón llevaba un tipo de zapatos y ese tipo de zapatos está en la casa. Entonces yo me pongo a pensar que tal vez iba en vestido. Como esposo, ¿verdad? ¿Tenían algún problema con otras personas o puedan indagar, ¿verdad? Y que la gente también ayude a la búsqueda de Flor. No, amenazas no hemos recibido, directas ni indirectas, ninguna llamada, ningún... ¿Y ella iba a hacer algún mandado? O sea, ¿usted sabía lo que ella iba a hacer ese día rumbo a San Salvador? Sí, claro. Ella iba a comprar unos insumos odontológicos y también iba a ir al banco más tarde. O sea, después de ir a comprar, ella iba a ir al banco porque tengo entendido que ella tiene una hermana en Estados Unidos, la cual necesita dinero y ella se lo quería mandar a ella. Pues estoy muy agradecido, he visto el trabajo que están haciendo y espero yo que así como los he visto trabajar, continúe, porque es lo que esperamos, encontrar a Flor, saber dónde está, qué ha estado haciendo y tenerla juntos. Mis hijos están esperándole al extraño. Flor es originaria del departamento de Sonsonate, pero se mudó a Cojutepeque desde hace más de 6 años. Como fue a vivir con su esposo, su familia sigue viviendo en Sonsonate, pero sus parientes aseguraron que siempre estaba en constante comunicación con ellos. Acompañado de perros entrenados en la búsqueda de personas y equipo pesado de demolición como retroexcavadoras, las autoridades desarrollaron una serie de excavaciones en la finca para tratar de encontrar los restos de Flor García. Luego de más de 8 horas de realizar labores de excavación en la finca, la Fiscalía General de la República confirma que han encontrado el cuerpo de Flor García. Estamos bastante seguros que el cuerpo que encontramos este día pertenece a Flor García. El sitio en el cual se realizó el hallazgo, encontramos algún tipo de vestimenta que nos hace inferir que se trata de Flor. El esposo de Flor, Joel Valle, y su primo Francisco Valle son los acusados por la desaparición de la joven madre. De manera extrajudicial, se conoció que uno de los acusados en este caso confesó que había asesinado a Flor y detalló que el cuerpo lo habían tirado en dicha zona a la par de un árbol durante la madrugada del 16 de marzo. En el lugar también ha sido encontrado un teléfono celular que será analizado por los investigadores. Ellos premeditadamente ubicaron este lugar, ocultaron el cadáver de forma deliberada, a sabiendas que era un sitio al cual progresivamente se iba a ir depositando tierra y escombros, lo cual iba a cambiar totalmente la configuración topográfica del terreno, dijo el fiscal general. Desde el momento de la recepción de la denuncia, que fue aproximadamente a las 9 de la noche del día 16 de marzo, todos los protocolos de investigación, corriendo para ello diversas hipótesis.
Valle Leyva fue acusado de la desaparición de su esposa y de expresiones de violencia en contra de ella. Su primo Francisco enfrentará el delito de cómplice necesario. Las pruebas recabadas por la Fiscalía General y la Policía de Investigaciones por la desaparición y el feminicidio agravado de Flor García incriminan al odontólogo Joel Valle en complicidad con su primo Francisco Valle. Ejecutamos la detención de Joel y Bonerges Valle, el esposo de una persona desaparecida, de una madre. El primero de ellos es acusado como el que ideó y ejecutó la desaparición de Flor García. Esas evidencias presentadas por la Fiscalía General permitieron a la jueza resolver que Valle Leyva y Valle Quesada permanezcan en detención preventiva mientras siguen las investigaciones en el Juzgado Especializado de Instrucción a la Mujer. Joel Omar decidió declarar en su calidad de imputado en la audiencia inicial. El testimonio del principal acusado se prolongó por más de 1 hora, según las autoridades. Para que declarara Joel, la jueza ordenó que el otro imputado saliera de la sala. Aunque no se supo con detalle la declaración de Valle, fuentes judiciales explicaron que él se atribuyó la desaparición y el asesinato de su esposa en un intento por librar encargos a su primo.